El proyecto Wardenclyffe Tower. En marzo de 1901, tras varios intentos, Nikola Tesla habla con J. P. Morgan y este se convertiría en el principal inversor del proyecto Wardenclyffe Tower, que consistiría en la construcción de una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Tesla creía firmemente en que facilitarían las comunicaciones terrestres y con otros mundos. La torre recibe su nombre en honor a James S. Warden, un banquero y abogado que había comprado terrenos en Long Island a unos 100 kilómetros de Manhattan, donde levantó una comunidad conocida como Wardenclyffe-on-Sound. Warden creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona y ofreció a Tesla 200 acres de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera su torre de telecomunicaciones y un laboratorio. En diciembre de 1901, y debido a problemas financieros y porque Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, hizo que el principal inversor, J. P. Morgan, perdiera interés en el proyecto. Las instalaciones jamás llegaron a ser completamente operativas, pero Tesla consiguió ponerlas en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Hoy en día permanece como un lugar de culto y existe una recaudación de fondos para construir el Museo Tesla. Nikola Tesla, excéntrico, misántropo, visionario y místico, vivió obsesionado por sus visiones mezclándolas con ciencia e ingeniería. El 7 de enero de 1943, Tesla fallecía solo en la suite 3327 del New Yorker. En la actualidad, es posible hospedarse y visitar la habitación, que a pesar de haber sido restaurada, dicen, mantiene una aura especial. El proyecto Wardenclyffe Tower. Muy buen ditarno y bienvenidos, bienvenidas todes a el proyecto Wardenclyffe Tower, episodio número 6. Hoy, para hacer el honor al episodio número 6, la temática es el satanismo, o Satán, o el demonio. Bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. Buen ditarno, querido Dudu. ¿Qué tal? Buen ditarno, Vince. Bueno, bien, por aquí esperando y ansioso de que empezara el programa para hablar de un tema. Todas las semanas son temas controvertidos, pero es que esta semana creo que es especialmente controvertido. Sobre todo un programa como este en España y con la religión que prácticamente pues, se profesa en este país, es un programa un poquito rarito, digámoslo así, controvertido, Bueno, como quieras llamarlo. ahí yo no te doy la razón del todo, pero bueno, bienvenidos a los que estáis ya conectados. Desterrada 45, buenas noches. Sad GFX, buenas noches. Buen ditarno, bienvenidos a todos, bien a todas. El demonio es tema de debate desde tiempos ancestrales. Siempre ha habido demonios, siempre ha habido dioses, siempre ha habido figuras que en teoría encarnaban partes positivas o partes negativas. Aunque quizá lo del tema del positivismo y el negativismo es algo más moderno, es un invento más moderno. Hoy deberíamos tener aquí a Sí, nuestro querido antropólogo Mero, nuestro antropólogo de cabecera. Hoy no va a poder estar, estará en futuros programas. De hecho, el programa de la semana que viene seguramente esté y también tocaremos temas y seguramente también le daremos una pincelada a esta parte del demonio. De hecho, tenemos una parte de las ahora iba a decir al revés. Tenemos un escrito que salió en la revista de Murcia Antropología, el número 3 de 1996,
que se llama Homologación del demonio, el diablo en el uso popular. Es bastante densa. No tiene muchas páginas, son 4 páginas. Luego daremos lectura un poco a la versión antropológica, ya que no hemos podido disponer de nuestro querido Mero, nos recomendaron esto y pasaremos a la lectura. Os voy a leer el principio para que os hagáis un poco una idea. Dice: las creencias y los ritos religiosos entran a formar parte de la cultura de un pueblo hasta el punto de hacer posible el estudio de dicha cultura en sus muchos aspectos a través de las fuentes doctrinales y litúrgicas. Las instituciones religiosas, aun como mediación humana ante lo divino, se han ido moldeando dentro de la vida del pueblo. E incluso en el caso de formas religiosas foráneas también han ido siendo vividas por el mismo pueblo que las recibió. La predicación era en ciertos tiempos y en ciertos lugares la única escuela del saber. La cuestión aquí tratada en este estudio en este informe que nos pasan, que es que la creencia sostenida durante siglos de la homologación del diablo y del demonio con un mismo ser puede ser un indicio bastante significativo de esta interdependencia de culto y predicación y sentir popular. Básicamente ahí habla un poco de ese lío que hay montado en general con el demonio, ¿no? Donde tenemos diversas figuras: Lucifer, Satán, Belcebú, todos los demonios habidos y por haber. Entonces ahí llega un momento donde al final se mezcla todo, pero cada personaje no tiene nada que ver uno con el otro. Eso es importante saberlo. Por supuesto. Además, bien es cierto que digamos que el fenómeno de Satán, la personificación de Satán o del mal, llamémoslo como queramos, viene desde la antigüedad, como bien decías, desde Mesopotamia concretamente, que ya se mencionaba. Pero es cierto que como eran religiones politeístas, se trataba de otra manera. El Satán o el Belcebú, o como lo queramos llamar, hacemos a día de hoy, viene precisamente por las religiones monoteístas, a raíz del monoteísmo. Pero en realidad el diablo ha sido bueno, y es una materialización y forma de teorizar el mal, en realidad de justificarlo, creando pues la idea suprema de la maldad. Lo que pasa es que Es eso, prácticamente. perdón, lo que pasa es que en los panteones de, de religiones politeístas encontramos que, mira, tenemos al invitado ya, que lo vamos a recibir directamente ya, Guzmán. Hola, Guzmán. Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Estábamos hablando o haciendo un poco la intro del tema, hablábamos un poco de las religiones y los espacios que ocupan demonios en diferentes religiones. Sí. Hablábamos Dudo hablaba de las monoteístas, donde siempre hay esa dualidad del bien y el mal. Y hacía una pequeña puntualización que dentro de las religiones politeístas, donde hay diversos dioses, ese panteón de dioses queda un poco desdibujado. Entonces no hay ese invento judeocristiano de la separación del bien y el mal, está muy diluido. Entonces encuentras determinados dioses que tienen unas características positivas o negativas en virtud de lo que uno quiere creer. Luego ya podríamos entrar ahí a discutir sobre la religión católica, que de hecho lo haremos, sobre la imagen que se tiene de Satán, de Lucifer, de Lilith. Luego hablaremos también, evidentemente, de la figura de la parte, digamos así, del lado bueno, de Yahvé, que precisamente muy bueno, en la Biblia no demuestra ser, no muy diferente en otros aspectos. Pero vamos a darle paso ya. Guzmán, bienvenido. Muy buenas noches, un placer a todos. Te damos Bienvenido, Guzmán. Te agradecemos que estés aquí, que te prestes a participar en el programa. Y preséntate un poco para que sepan nuestros oyentes y televidentes exactamente quién es Guzmán. Mira, tengo 24 años, Uh-huh. ¿vale? Llevo viviendo en España desde que tengo 4. Uh-huh. O sea, en 2001 vinimos a España. Uh-huh. Crecí en una familia creyente, donde a mí nunca me inculcaron ni siquiera me dijeron tienes que creer. No, me dejaron como un libre albedrío hacia mi propio pensamiento, cosa que admiro muchísimo y lo agradezco siempre. Es una familia muy cultural, hay varias partes, hay evangelismo, hay cristianismo, también tengo parte musulmana. Uh-huh. Mi hermano se convirtió, por ejemplo, al musulmán. Uh-huh.
y yo los respeto a todos, los quiero también. Me gusta mucho debatir, hablar. Y yo llevo muchos años sintiéndome que yo no encajo en esas etiquetas donde la gente dice creo en Dios, creo en algo superior, creo en lo que está bien y lo que está mal. Un ser que hay arriba decide esto está bien, esto está mal. Yo no lo veo correcto, nunca lo he sentido tampoco y me vi que no encajaba en esta sociedad, en este tipo de pensamiento y creencia. Por lo cual, hasta que me di cuenta de que hablé con un amigo mío, me enseñó todo el tema de lo que es el satanismo, no sé qué, y me di cuenta de que todo lo que él me decía, cada patrón, cada pauta, más me sentía como si nací para hacer eso. Ya lo era, pero sin saberlo, sin ser consciente. Es decir, tú te consideras satanista. Bien, Satanista. dentro del satanismo hay diferentes escuelas o diferentes formas de interpretar el satanismo. Sí, correcto. Ahora yo quiero que me expliques tú tu versión y me des tu forma de verlo y entenderlo. Antes que nada voy a recordar otra vez más, por enésima y vigésima vez, y lo repetiremos siempre en todos los programas de diversas ocasiones, el proyecto Warden Clifftower es un proyecto abierto donde no pretendemos sentar cátedra de nada, donde simplemente siempre vamos a dar la versión científica, la versión paranormal, la versión de unos, la versión de otros, y vosotros, que sois gente suficientemente inteligente y preparada, decidiréis qué es lo que os gusta más o menos. Dicho esto, hablábamos de las diferentes visiones del demonio, de Satán y de las escuelas satanistas, que quizá tienen más mala fama por la publicidad que se les ha generado en diversas ocasiones que por la realidad en sí. Ahora seguramente nos contarás tú la versión de no sé a qué escuela satanista perteneces, pero nos lo informarás y nos lo contarás, pero hay mucha leyenda urbana sobre el satanismo, hay mucha bibliografía publicitaria, por así decirlo, de épocas, la época hippie, por ejemplo, todos conocemos los casos de Levi y de otros grandes satanistas que han generado ciertas polémicas y a partir de ahí se ha generado esa historia y al final se acaba estigmatizando a una corriente de pensamiento, englobándola dentro de los cánones o parámetros que podemos entender desde una visión judeocristiana. Pues lógico, los satanistas se comen niños, sacrifican animales o hacen ritos con cruces invertidas y sacrifican una virgen. Vamos a ir hablando de ese tema que hay mucha cosa para hablar. Cuéntanos, Guzmán. A ver, no soy un experto, vamos a dejarlo claro ahí. Uh-huh. Llevo 3 años metido en el movimiento. Pero si interesa tu No opinión. no pertenezco a ningún grupo social satanista. Me gustaría algún día conocer, al menos para ver qué tipos de pensamiento hay que se asimila más al mío y si puedo unirme a esos grupos solamente para entender, para dar puntos de opinión, para aprender más. Uh-huh. Digamos que voy como un poco de lobo solitario. Uh-huh. No soy muy de leer aparte de más allá de lo que ya es el satanismo. O sea, por ejemplo, aquí tengo un libro que me estoy leyendo ahora mismo, que es el segundo. Uh-huh. Este es el de Yo Satanista, Uh-huh. una escritora que vive en Barcelona. Sí, de Teresa Porquera, Y sí. es una periodista que se mete dentro del movimiento y tal. Y veo que hay varias escuelas y varios movimientos. Y todo lo que no sé aparte, o sea, lo que yo desconozco son temas ya religiosos, metidos muy en profundidad. Sé lo que es lo típico de arriba, la primera cara, digamos, del libro. Uh-huh. Pero todo lo que es mi ideología satanista, aparte de leer la Biblia satánica, casi todo lo que engloba mi pensamiento es en mi propia experiencia. Me gusta mucho experimentar y a partir de ahí entender, cuestionármelo todo, ver situaciones, saber cómo desarrollarlas Uh-huh. y ahí crear mi propia filosofía a base de otra. Porque hay gente que, por ejemplo, que lee la Biblia satánica y se queda con las primeras palabras, porque, claro, aquí me escribí aquí una pauta. Y claro, cuando la Bey escribió la Biblia satánica, Uh-huh. usó palabras grotescas, violentas, usó unas palabras un poco bastante metafóricas y cosas que la gente, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, no sé si conoceréis, muchos jóvenes dicen soy satanista, sigo a Satán, no sé qué, pero no entienden lo que significa realmente qué es Satán, ¿no? Uh-huh.
Muchos dicen que es un ser, que es el enemigo de Dios, que los satanistas, eso, crucificamos gente o maltratamos, somos violentos, somos agresivos, lo contrario. O sea, la sociedad nos tacha como una secta, como lo peor calaña que hay en el mundo, cosa que comparados con el cristianismo, nosotros no te vamos a decir qué debes de hacer y qué no debes, porque para nosotros el bien y el mal lo decide uno mismo. Nos dice Cristian por aquí en el chat un tema que íbamos a sacar luego, pero agradezco que lo saque Cristian, así lo comentamos. Dice, ser satanista es creer en Dios. Evidentemente, un satanista, por contraposición, tiene que creer que existe una figura divina. Otra cosa es que lo considere o lo coloque en un sitio o en otro, ¿no? Pero acepta, lógicamente, la existencia de un Dios. Eso lo puede pensar un satanista teísta. Que tengo entendido que hay varias sectas, varios grupos de gente que son satánicos, no es ser satanista, que son dos conceptos totalmente diferentes. Que ser satánico es creer en la deidad de Dios, estar en el lado de Satán, el lado de Lucifer, en esa lucha que hay entre esos dos bandos. Eso es ser satánico. Pero ser satanista es seguir una filosofía de vida que agarra el concepto de Satán, el concepto, los símbolos, los nombres y varias ideas, que las transforma, las reinventamos para ir en contra de la religión, para hacer un movimiento revolucionario. Es eso. Básicamente, Satán es un ser, que es cada uno es su propio Satán. O sea, ahí la Bey cuando lo escribió, puede ser que cueste de entender, pero el concepto básico es ese. Que cada uno es su propio Satán, su propio Lucifer, que lucha en contra de los dogmas, de las prisiones mentales, del pensamiento que lo tengo aquí escrito. Perdón, es que lo tengo aquí. No, tranquilo. Sabía que te has hecho ahí, te has hecho una chuletilla, que eso siempre va bien. Claro, eso siempre ayuda. Usamos a Satán como símbolo de rebelión ante las religiones, los dogmas, las prisiones mentales y cualquier clase de opresión. Por ejemplo, dice... De hecho, a colación de lo que estás diciendo, leo textualmente, ¿vale? Hay dos vertientes del satanismo. Uno que es teísta y el satanismo ateísta. Los satánicos teístas veneran a Satán como un dios supernatural. Por el contrario, los satánicos ateos se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Es eso más o menos lo que nos querías explicar. Y como bien decías en la Biblia satánica, todos los que han leído la Biblia satánica lo ponen como si fuera un libro de filosofía y que lo que te ayuda es precisamente a encontrar tu propia filosofía, a encontrarte tu propio ser y básicamente es eso, por lo menos es lo que han estado explicando. Simplemente lo quería para que lo entendieran los oyentes lo que exactamente es lo que estabas diciendo tú. Pues que aquí hay mucho conflicto, quizá visto desde la perspectiva de la gente de la calle. Hay mucho conflicto porque hay tantos personajes dentro del panteón judeocristiano que al final acabas confundiéndolo todo, ¿no? Porque si coges, por ejemplo, la parte de este Lucifer, Lilith, Satán, Belcebú, la caterva de infinidad de demonios que hay, diferentes religiones, que no solamente en la religión musulmana también existen demonios, y cuidado que son bastante diferentes a los que conocemos en la religión católica. Y la gente al final se confunde y no entiende muy bien quién es quién y por qué, porque se da, y también porque se utiliza un prisma judeocristiano. Seguramente si utilizáramos otro prisma lo veríamos de una manera diferente, que creo que es lo que intentaba explicarnos Guzmán ahora. Para abrir un poco boca al tema, ¿qué a ti te ha acercado a conocer y a investigar y a estudiar y a leer sobre satanismo? Un deseo, evidentemente, de conocer cosas, un deseo de sentirte reflejado internamente, algo que no encontrabas en otras religiones, pero ¿qué te convence del mensaje? ¿Qué ves que no puedas encontrar en otra filosofía o en otra religión?
Como bien dice, bueno, a ver, nosotros no veneramos a LaVey, Anton LaVey no lo veneramos, sino lo respetamos por dar la cara. Pero sí hay palabras muy buenas que dice, por ejemplo, que la vida es la mayor de las complacencias que el ser humano siempre ha tenido. Al ser un pensamiento de libre albedrío, nosotros, por voluntad propia, debemos de pensar dónde está esa línea donde está el bien y está el mal. Por lo cual no nos gusta encasillarnos en una sola idea de esto está bien, esto es lo correcto, entonces no lo hagas, puede dañar a los demás, o puede dañar a los demás, pero me refiero, los puedes, cuando una persona te, ¿cómo se dice esta palabra? Decepcionar por tu propio pensamiento. Tú debes de vivir por ti mismo, primero debes de vivir por ti y luego debes de vivir por los demás. Sobre todo debes de ser una persona individualista, porque si no estás tú para ti mismo, no puedes estar para nadie. Y al no saber dónde está el bien y el mal, cada uno debe estudiarlo, debe entenderlo, sobre todo debe ser muy consciente y reflexionarlo muchísimo, pero nunca se debe dañar a los demás, porque hay 11 normas sociales, por ejemplo, que creemos que se deberían de aplicar ante esta sociedad, pero no todo el mundo la aplica. Si queréis, los digo los 11 mandamientos, que son estas. Te iba a preguntar ahora, antes te iba a preguntar por las 11 normas, pues me agradecería que nos las resumieras, así de primera mano conocemos las 11 breve, normas. ¿vale? Aquí dice, la norma, o sea, el mandamiento número 1 dice, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Así evitarás hablar en momentos inadecuados, ser tachado de precipitado y ganarás tiempo para formar una respuesta u opinión más sólida y creíble. Punto número 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. En este caso de querer, no cuentes tus miedos y debilidades a personas que no conozcas, ya que puede utilizarlo en tu contra, al igual que cualquier información o que obtenga de ti, porque nunca puedes saber las intenciones de los demás y sobre todo si es un desconocido. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas, porque si eres un invitado, debes de respetar el hogar de otra persona, ¿no? No hagas avances sexuales a menos que te sea dado una señal de apareamiento, porque si no, ya sabemos lo que pasa últimamente. La gente no entiende qué es el no. Y el no es no, y eso de siempre. Solo es sí y punto, y ya está. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para otra persona y esté clamando por ser liberada. No debes privar a nadie de su fruto, de su esfuerzo y trabajo. Si quieres algo, consíguelo por ti mismo y medios, y esfuérzate a menos que la otra persona te la haya pedido que se lo quites. Reconoce el poder de la magia si has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia, si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. La magia o cualquier otro elemento que consigas algo por dinero, nunca niegues el poder del dinero. Esto funciona así. El autoengaño es solo para bobalicones y cristianos, así lo explica. No te preocupes por algo que no tenga nada que ver contigo. No te metas en asuntos ajenos, meterte en líos y problemas constantemente solo para satisfacer los intereses de alguien a quien le importas poco o nada. Cosa que no. No hieras a niños pequeños. Los niños pequeños no se pueden defender, por lo cual tienes que dejarlos crecer libremente. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Las personas pueden... nunca puedes herir a nada y a nadie así, de gratis, no se puede. No creemos que se deba, mejor dicho. Poder puede hacer cualquier cosa. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare y si no lo haces, destrúyelo. Aquí, uno de los ejemplos que te dije de que usó palabras grotescas y violentas. Yo, por ejemplo, yo indago más en las palabras de LaVey, me gustó mucho rebuscarlo. Y, por ejemplo, cuando habla sobre la magia, yo lo interpreto como un poder que no es algo mágico, como todo el mundo puede entender, sino como habilidades que cada uno tiene o nace o desarrolla. Por ejemplo, en mi caso, el concepto este de que el hinduismo, si no me equivoco, es el que dice que abre el tercer ojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Yo creo que, me hice un tatuaje porque yo creo que sentí que abrí mi tercer ojo
de la percepción. Siento que tengo un poder de que percibo muy bien a la gente, solamente con pocas palabras o pocos gestos que tenga que vea cuando hable. Sobre todo es en persona, puedo ver si me conviene, no me conviene, si puede tramar algo, si no lo puede. Pues yo siento que tengo esa magia, ese poder. La Bey lo llama magia, yo lo llamo percepción, o cada uno lo llama como quiere. Cuando dice que alguien lo destruyas o que hagas algo, puedes ejecutarlo de manera verbal, a base de, no de físico, sino a base de argumentalmente. Por ejemplo, si alguien te está faltando respeto, no tienes por qué agredirlo, aunque le estés diciendo que pare, sino argumentalmente le puedes dejar claro las cosas delante del mundo. Por ejemplo, si a esa persona le duele quedar en ridículo, pues le haces quedar en ridículo verbalmente, sin faltar el respeto, pero con unos argumentos sólidos y bueno. De hecho, estos Hay mandamientos, varias los técnicas. mandamientos del satanismo no difieren mucho de los mandamientos cristianos, son muy parecidos a los, o mejor dicho, católicos, perdón, donde se consideran básicamente unas normas de conducta básica y muy razonables. Lo que pasa es que a lo mejor se incluye algún matiz, como algo muy similar a la ley del talión, al ojo por ojo, diente por Correcto. diente, que no deja de ser, eso sigue siendo los fundamentos de la religión católica. Lo que pasa es que luego se han ido apartando esas determinadas cosas, pero la religión católica ha practicado durante muchísimos años la ley del talión, es decir, el ojo por ojo y diente por diente. No es algo que sea de factura satanista o del demonio, sino que incluso hay una corriente dentro del satanismo que es quizás más luciferina, que considera que la Iglesia Católica lo que ha hecho es engañar y pervertir el mensaje. Es decir, para que nos hagamos una idea, ellos consideran que los buenos, entre comillas, son ellos y los malos son los otros. Y lo que están haciendo los otros es pervertir el mensaje y confundir a la gente. Y se sustentan básicamente en cosas que evidentemente no ayudan a la religión católica. Por ejemplo, como la pederastia, la ocultación, el robo, el beneficio y el control político. Todo eso hace que esos fundamentos de esta sección luciferina se venga arriba, lógicamente, y sustenta sus bases, porque además es bastante fácil. No lo pone muy fácil la religión católica. Quiero decir que no se complica mucho la vida. ¿Vosotros qué pensáis Bueno, en esa línea de pensamiento, Guzmán? Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Básicamente. Porque ser satanista, por ejemplo, se lo expliqué. Mi padre es creyente de la iglesia, pero en la iglesia pobre. No cree en la iglesia actual, sino él cree más allá de lo que ve la gente. Le expliqué mi pensamiento y al final me dijo, pues, oye, no es tan malo como otros cristianos o otras personas, otros terceros, te lo venden. Porque, por ejemplo, una vez vi un video de un tipo cristiano que supuestamente se leyó la Biblia satánica, y claro, yo entiendo que es cristiano. Si tú crees en lo que tú crees, y perfecto está, todo el mundo te debería de respetar por ello, pero es como que eso, lo típico, que solo te lees las primeras palabras, te quedas con el concepto negativo, que todo es malo, que hacemos rituales, sacrificamos gente, hacemos pactos con el diablo y creemos en el ser, cosa que si alguien, por favor, si alguien algún día se cruza con el diablo, que me lo diga, porque soy el primero que lo quiere ver, si existiera. Así que es algo que Entonces, no existe y no creemos. ¿tú consideras que no existe el diablo? Considero que no existe. Yo creo que Como el figura diablo, física, como ente. figura física, como ente, no lo creemos. Al menos los satánicos puede que sí, pero satanistas en principio no. Puede que alguna persona, pero Es decir, nosotros no creemos en deidades. vosotros estáis más en una corriente filosófica, Correcto. ¿vale? Que no en una corriente más religiosa, en plan de que hay una figura y un panteón y hay una figura como Satán preponderante por encima de todo, ¿no? Me gustaría aprenderlo, no digo que no, estoy abierto siempre a aprender esas ideologías, cristianismo también, me gustaría aprender un poquito, pero no, eso, el concepto de Lucifer, de esa
esa ambición lo tenemos tenemos los conceptos, la ideología, no tenemos lo que tú dices, el panteón, esta escalera jerárquica y de entes y Dudu. seres. Bueno, sí, iba a decir una cosa, porque igual que está aquí Guzmán defendiendo en este caso lo que es en sí el satanismo, como bien sabes, hemos intentado también que se presentara pues alguna persona de la Iglesia Católica o de otras religiones. Ha sido imposible, ¿de acuerdo? Y me hubiera gustado, entre otras cosas, porque antes hacías, Vince, colación a lo que se piensa muchas veces sobre la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Se ha ido manipulando radicalmente, y digo radicalmente manipulando, precisamente para poder manipular a las masas. Eso no es precisamente una opinión, es un hecho, está contrastado, ¿vale? De hecho, hay otros, me acordaré, los apócrifos, que no me acuerdo ahora mismo de la palabra exactamente, hay un montón de... Los evangelios escritos, apócrifos. Exactamente, que no me acordaba de la palabra evangelio. Los pergaminos del Mar Muerto y todo esto. Sí, bueno, todo esto, de hecho, en los pergaminos del Mar Muerto están escritos por personas que vivieron durante la época de Cristo, se supone, ¿vale? Pero sin embargo todo eso se obvió, y hay un montón más de evangelios apócrifos que se alejan bastante de la ideología que tenemos. Esto me hubiera gustado, entre otras cosas, podérselo decir a un cura y que él nos diera su visión, lógicamente, porque la Iglesia cristiana o católica, llamémosla como queremos, en realidad los fundamentos básicos son los mismos, han ido manipulando. Yo ahí te voy a matizar. Ya sabes que yo siempre... Mira, hoy es el programa ideal para mí, que yo siempre hago de abogado del diablo. Yo voy a matizar aquí. Yo creo que en general, con la religión y con la que nos toca, con la que tenemos aquí, con la vertiente judeocristiana, lo que hay es una empanada mental muy grande. Muy grande. Porque la religión católica es una cosa, ¿vale? Bebe de las fuentes del judaísmo. De hecho, son los mismos libros. Y luego está el Evangelio, que es la religión cristiana, que al final queda todo metido en el mismo saco y es la misma historia. Pero son cosas absolutamente diferentes. Y en el fondo, todas las religiones utilizan un sistema basado en el dominio de los seres o de los miembros o sus acólitos, en base pues al poder, al miedo, al desconocimiento, de hecho, en el texto que leíamos antes de antropología de la Universidad de Murcia, una de las cosas que pone precisamente es eso, ¿no? Que toda la parte de conocimiento, es la predicación en ciertos tiempos y ciertos lugares, era la única escuela del saber. Es que los que controlaban el saber o el conocimiento, supuestamente, eran ellos. Entonces, si tú recibes... Fíjate, Vince. Si tú recibes toda la información desde un mismo canal, la veracidad de ese canal deja de tener toda posibilidad. Es como si tienes un solo canal de televisión y un solo periódico. Y más allá de esto, la religión católica se ha caracterizado... Ya no voy a mezclar cristiano o no, lo meto todo dentro del mismo saco. La religión católica y la cristiana lo que han hecho es querer colonizar el mundo con una idea a fuego y sangre, básicamente. No, y tanto, y sobre todo a sangre. Pero mira que hay una cosa curiosa. Si nos vamos a la Biblia cristiana, resulta que en el Antiguo Testamento no se nombra ni una sola vez a Satán, ni una, nada. ¿Vale? Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nombra más de 180 veces. No con la palabra Satán, bueno, sino con distintos nombres. Pero ahí ya venimos con todo el desarrollo y confusión que hay en los libros. El primer personaje que con poder es Lucifer, que es el que tienta a Adán y Eva. Sí, es el origen del... Pero a partir de ahí es cuando empezamos a cambiar las cosas. De hecho, hay una teoría muy buena que algún día traeremos aquí al programa, dentro de la religión católica, que explica que hay una confusión brutal
Y eso es algo que, por ejemplo, la religión musulmana y la religión hebrea no tienen, que es que, por ejemplo, en la religión católica todo el mundo dice Dios y Dios es Dios. Pero, por ejemplo, en la religión hebrea Dios tiene miles de nombres y no se puede pronunciar el nombre de Dios. Y en la religión musulmana pasa algo muy parecido. ¿Qué pasa? Que hay una teoría que dice que dentro del Antiguo Testamento los diferentes personajes conocidos como Dios o Yahvé que aparecen no son la misma persona, son diferentes dioses. Porque tienen diferentes estados de ánimo, formas de pensar y formas de actuar. Y eso es lo que acaba confundiendo un poco todo. Pero vamos a intentar acercarnos un poco más al satanismo, que es donde estamos, porque si no nos vamos a liar a hablar de la religión católica. Y no es la cuestión, a ver, hemos dado posibilidad de que estuviera aquí un representante de la Iglesia y vamos desde el primer programa intentando tener un personaje de la Iglesia. No quieren, no son muy dados a comunicar, la verdad, no les gusta. Podría ser que algún día os pueda... Puede ser que yo os pueda recomendar a alguien, ¿eh? Ah, pues fantástico. Un familiar que es muy... está metido, es un hombre que está titulado y tiene sus estudios, tiene su todo, es templario. Ah, pues fantástico, mira, además tenemos un gran conocimiento sobre el tema de la Biblia, el tema de... Tenemos que hacer un programa especial del Temple y de toda la orden del Temple, que es un tema interesante también a contar. Indicado con la persona que os podría recomendar. Es un familiar mío. Oye, ¿cómo llevas el tema de tu acercamiento al satanismo teniendo una familia que es practicante religiosa de otra religión y que además técnicamente está en contraposición? Es decir, para un católico nombrar a Satán es lo peor que le puedas nombrar. Correcto. Satanismo, pensamos que Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia ha tenido nunca, puesto a que la ha mantenido viva durante todos estos años. En mi caso, de vivir en una familia... un segundito. Vale. En mi caso, al vivir en una familia así, no, lo voy a decir sin tapujos, ¿de acuerdo? Mi abuela pensaba que iba a ser un asesino, iba a ponerme a matar gente o que iba a ponerme a hacer cosas y cantos o hablar en idiomas que nadie conoce. Claro, la gente mayor es lo que tiene. Mi madre, por ejemplo, pensó que, bueno, son tonterías que se te van, típico de que entras en una etapa de la vida que es medio adolescente o lo que sea, cosa que no. Mi padre, después de haberle explicado muy bien todo lo que es, lo pudo entender bien. Mi madre, la pobre, siempre está asustada, siempre, la verdad. Siempre se asusta cuando le digo algo: mamá, me tatué esto, mamá, me hice lo otro. Porque el satanismo en la villa no hacemos rituales como la gente piensa, sino son rituales... De hecho, mira, una de las preguntas que nos hacían por el chat ahora mismo nos decían, además de los mandatos, te preguntan aquí, ¿el satanismo tiene rituales o ritos de en plan bautismo, etcétera? Puede ser que en grupos o en escuelas satanistas así sí los hayan, pero como en la Biblia satánica dice, hay varios tipos de rituales simbólicos que debes de ejecutarlos con cosas similares con lo que lo dice, con pauta. Por ejemplo, si no tienes vino, puedes usar cualquier bebida, o sea, tienes que ir con ropas oscuras o no sé qué, nunca matar a nadie, ni dañar a un animal, nunca, jamás, ni sangre, temas violentos o así, ¿no? Así que cada uno puede, en temas sexuales seguramente se desarrollen actos... cada uno hace lo que quiere, cada grupo lo ejecuta como quiere. Yo, por ejemplo, mi manera de realizar un ritual es en mi propia piel. Me gusta mentalizar o demostrarme a mí mismo que soy fiel a lo que soy, grabándomelo a fuego. Piel, por ejemplo, la cruz de Leviatán, que lo tomé como mi primer pacto hacia el satanismo, que es este símbolo, que supongo que ya conoceréis algunos, la cruz de Leviatán, que se basa en un infinito
Y creo que también se parece bastante a la cruz de Caravaca, que es la parte superior, que sería esta de aquí. Ujú. Sí. También simboliza el símbolo fálico del hombre, como tema de burlesco, de tema pícaro, porque el satanismo de la villano es pura burla, es pura blasfemia hacia la religión, es puro cuento, porque lo vendemos como oscuro, monstruoso, cosa que no lo es, simplemente por el trabajo que hay detrás de marketing, porque ahí el Abey escribió el libro, en este libro lo dice, en las primeras páginas lo dice, que la Abey tenía un amigo que era de marketing y tal, y hicieron una mejor obra de marketing en el mejor momento para destacar hacia el resto de religión. Bueno, de hecho, la Pelle estaba muy bien conectado en todos los niveles, estaba muy metido en marketing, en música, tenía muy buenos amigos, muy influyentes. De hecho, Eso... en su momento hicimos el famoso programa con nuestro amigo Luis Pardo, que era un amigo del programa y mentalista, en el que hablábamos del Sgt. Peppers, donde sale en la portada del disco, sale el señor Lavey, en una de las partes de atrás, porque fue influyente en ese disco. Una pregunta que te quiero hacer yo a ti, alejándonos un poco angularmente del satanismo, ¿cómo lleva un chico como tú, es decir, un chico joven todavía, la calle, es decir, los amigos, los conocidos, el salir? ¿Lo entienden tus colegas? ¿Lo entienden tu círculo más cercano? ¿No lo entienden? Y ¿No lo ven? ¿O pertenecen también a tu mismo círculo? no. Solo tengo un amigo que es satanista, que el que me pudo dar información, el que me habló sobre el tema, que me lo enseñó, que se lo agradezco cada vez más. Tengo pocos amigos, es algo complicado porque mucha gente se asusta, porque es un tema donde exige un mínimo de egocentrismo, pero no el egocentrismo malo, porque sabemos todo el mundo que en cualquier extremo, da igual sea la religión, satanismo, cualquier filosofía, si lo llevas al extremo, te vuelves loco, te puede llevar a la soledad, y la soledad te va a derivar a la locura, porque básicamente el ser humano nunca ha existido para estar solitario. Por ejemplo, tengo pocos amigos, tengo 4 o 5 amigos que digas, puedo dar mi vida por ellos. Tengo 2 o 3 o 4, no tengo más. No piensan como yo porque muchos no quieren etiquetarse en algún colectivo o directamente no tienen su manera de vivir y ya está, no son creyentes tampoco. Por ejemplo, en la calle, como dices, mucha gente me mira mal, porque a veces puedes llevar algún símbolo, por ejemplo, en la oreja llevo el anticristo aquí colgado, simplemente porque como todo el mundo lleva la cruz, bueno, pues yo voy a ir en contra de lo que la gente está haciendo, pues me gusta ir siempre en contradirección y simbolizarlo siempre en lo que llevo vestido, ¿no? Miradas feas es lo más normal, sobre todo que la gente se asuste cuando le hablas del tema, cómo piensas, o cuando te dicen, ¿tú crees en Dios? Hostia, ¿por qué te has tatuado esto? ¿Por qué tienes lo otro? ¿Por qué haces esto? Pues mira, cuando le empiezo a contar toda mi ideología, no sé qué, me da un poquito de angustia que la gente se asuste. Por ejemplo, si a mí me ha caído muy bien una persona, cosa que me pasó una vez, conocí a un amigo, le empecé a contar todo lo que pensaba y tal, y me daba miedo que a él le asustara, por lo cual me dejara de hablar, ¿no? De tener ese tipo de relación amistosa, simplemente porque se cree que soy malo o que puedo ser súper egocéntrico, puedo ser malo o lo que sea, simplemente por lo que yo pienso, ¿no? Pero, claro, hay que indagar más en lo que los ojos ven o que uno escucha. Es decir, que Investigar un poco en el fondo el hecho de practicar o acercarte al satanismo te aleja un poco de los demás, porque es como sentirte un poco señalado, ¿no? Porque claro, vas un poco en contra de la corriente habitual y la gente se separa un poco, ¿no? siendo joven, eso me da una ventaja porque creo que el cambio generacional existe. Creo que hay muchos temas, por ejemplo, gente mayor, gente de, a lo mejor de 50, 60 años, por lo que he ido leyendo en los libros, gente que es satanista, pero lo lleva en modo de oculto. Tengo una llamada, lo siento, tengo que mutearme un momento. No te Pero preocupes. esta pregunta te la No te traigo. preocupes. No te preocupes. Bueno, Muteate tranquilamente y así mientras tanto
Vamos a ir. Vince, hay que hacer una aclaración para los que nos están escuchando en Twitch, y es que se está hablando mucho de LaVey, y LaVey hay que decir que es el fundador de la iglesia del templo satánico, que por cierto ahora mismo está reconocida en los Estados Unidos como una iglesia realmente, ¿de acuerdo? Además también, según LaVey, dice que el templo satánico es una religión, pero también es una filosofía de vida. No creen en elementos sobrenaturales, de hecho, no creen en el demonio, pero lo que sí hacen es que lo utilizan de manera simbólica, como una referencia a los valores culturales. Todo esto según LaVey, él, como te he dicho, el fundador del templo satánico. De hecho, según la legislación americana, son una religión y merece el mismo trato que las demás. O sea, de hecho, incluso tiene sus subvenciones, discúlpame, hoy no estoy muy fino, ya lo sabes. Pero sí había que, sobre todo para la gente que nos está escuchando en Twitch, había que hacer la aclaración que estamos hablando mucho de la BEI, pero no estamos diciendo quién es la BEI. Sí. De hecho hay templos por todo el mundo, e incluso en España hay templos también de diferentes vertientes del satanismo. Antes comentaba yo este tema luciferino porque son digamos, una rama un poco diferente al satanismo. Luego sí que hay determinadas ramas dentro del satanismo como mucho más complicadas, porque son gente que cree en sacrificios y en eventos con sangre y todo esto, pero lo normal no es eso. De hecho, es una corriente filosófica que lo que hace es basa un poco el fundamento básico es lógicamente estar en contra, porque está en oposición, por lógica, con las religiones existentes, pero es una forma de vida diferente, donde entienden las cosas de una manera diferente. Igual que hay cientos de filosofías, es decir, también hay filosofías hinduistas o de cualquier tipo de carácter que tienen una forma de vivir, o como el yoga, es decir, no deja de ser algo muy parecido al yoga. Tienes una forma de vivir Cierto. donde tú te dices, hombre, es que la gente del yoga pues no llevan, bueno, pues la gente del yoga se tatúa el Om, símbolo de Om, llevan un tipo de ropa concreto, se peinan de una manera en concreto. Pues es lo mismo, es decir, y de hecho mira, ahí hay un dicho muy antiguo le... castellano que dice el hábito hace al monje, o no hace al monje. En este caso sí, el hábito hace al monje, es decir, te ayuda, ¿no? De hecho, le hacían una entrevista que le hicieron hace poco a LaVey. Bueno, hace poco no, ahora hace bastante, porque está fallecido. Bueno, hace poco relativamente, porque es una religión relativamente sí, claro. Nueva. Pero bueno, digo relativamente nueva porque el satanismo en realidad vino posterior al año 66, para que nos hagamos una idea. Porque anteriormente estaba considerada prácticamente como la brujería, exactamente lo mismo. Pero decía que no vemos el satanismo como algo negativo, pero sí creemos que hay una falsa dicotomía entre el absoluto positivo del cristianismo y el absoluto negativo del satanismo. Y es un error pensar que uno es totalmente bueno, el otro es totalmente malo, que es lo que decía precisamente Guzmán, que no todo lo bueno es bueno ni todo lo malo es tan malo. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual, que de momento y para empezar en Estados Unidos sea una iglesia de facto y que tenga los mismos derechos que las demás iglesias, creo que ya es un paso bastante importante, porque hay otras iglesias, muchas más famosas, de muchos actores bien conocidos y que todavía no están ni siquiera, están considerados todavía como sectas, ¿de acuerdo? O sea... Lo que pasa es que aquí siempre encontramos un problema. Guzmán ya lo tenemos reincorporado y hasta aquí ya puedes intervenir cuando quieras. Tenemos un problema siempre con las religiones que es la comunicación. Al final, una corriente de pensamiento, que es como yo prefiero llamarlo, como el satanismo o como la parte luciferina, no deja de ser un conocimiento que de per se es críptico e intenta, pues eso, no darlo a conocer mucho porque no genera buen rollo en general, sobre todo el que tiene corriente judeocristiana, pues le ponen los pelicos de punta. Pero eso hace
que la gente no acceda al conocimiento y no conozca, porque tampoco hace nada malo saber qué piensa o qué no piensa un satanista. Te puede gustar o no te puede gustar. A lo mejor resulta que lees algo y descubres que hay algo que tú sentías que te ve reflejado ahí. Por conocer, el conocimiento nunca está de más. Correcto. Lógicamente, yo a mí lo que me da particularmente rabia, disculparme la expresión, son estas personas que, sin conocer absolutamente nada sobre el satanismo, ya lo están demonizando directamente. Nunca mejor dicho, ¿no? No, claro, por eso precisamente. Vamos a ver, si tú quieres demonizar algo, primero lee un poco y que sepas de qué va. Después, si a ti no te gusta o lo que tú quieras hacer, pues bueno, pues di y opina lo que te dé la gana. Pero ya tienes una base sobre la que opinar. Uh-huh. Pero todas estas personas que se niegan directamente a aprender algo por el simple hecho de que van en contra de lo que le han enseñado desde pequeño o de sus propias creencias, pues siento mucho. Se están cerrando en banda. El problema, Dudu, viene siempre por la confusión. Es decir, hoy en día estamos en el siglo XXI, es 2021, estamos en la era de la tecnología, tenemos una información con un clic, pero tenemos tanta información que la gente no sabe por dónde buscarla y saber cuál es cierta y cuál no es cierta, y eso a la gente le genera también mucha angustia. Hablando de esto, Guzmán, ¿dónde encontraste tú la primera información? Cuando quisiste buscar información, ¿dónde fuiste? ¿Qué buscaste? ¿A una biblioteca? ¿En internet? ¿Cómo lo hiciste? Lo primero que hice fue, cuando mi amigo me explicó, fue buscar información en internet. Sé que a veces en internet no debes de creerte lo que lees, cosa que sí, es totalmente cierto, porque hay sobreinformación y cualquiera tiene acceso y puede editar cualquier cosa. Me quedé con lo básico, con los conceptos en los que está basado la filosofía, y fui rápido a comprarme el libro y digo, prefiero leerme las palabras directas ante la persona que dio la cara a este pensamiento, y a partir de ahí lo tomaré como pauta. Como te digo, seguiré aprendiendo, pero me lo voy amoldando y transformando a mi estilo de vida. Pero básicamente la información la adquirí eso a partir de la lectura del libro. ¿Realizaste alguna vez alguna invocación? No. Vocación espiritual como tipo... Invocación, una invocación. ¿Un Invocación, es decir, directamente hacer un pentagrama en el suelo, invocar o hacer un ritual. No, los hay infinidad. ¿Nunca se te ocurrió hacer uno? El 29 no, pero sí me compré una Ouija. Voy a admitir, o sea, lo digo abiertamente, lo digo. La compré. Sabía que no iba a ocurrir nada, pero tenía un mínimo de fe, ¿no? Sentía que no iba a ocurrir nada, pero tenía un mínimo de fe de que algo iba a ocurrir. La usamos bien, aprendimos bien cómo usarla. Buscamos información en varios lugares y al ver que todo coincide, bueno, pues lo dimos como verídico. Y no ocurrió nada. Quiero volver a usarla. Incluso se dice que si la usas solo puedes invocar a un demonio o puedes atraer malos espíritus, porque es una de las normas de no hacerlo solo. Y me gustaría incluso hacerlo solo para ponerme máximo riesgo para ver si realmente ocurre algo o no ocurre nada. Eso sí que es tentar a la suerte, ¿no? Por tentarla, ¿no? Tentar a la suerte, correcto. Así nunca se te ocurrió hacer ningún tipo de ritual, ni hacer ningún tipo de invocación, ni de palabra, ni de obra, nunca. No. O sea, no se me ocurrió, no es que se me ocurrió, simplemente sé que si lo hago, aunque lo haga y lo haga con ganas, siento que no va a ocurrir nada. Curioso, pero normalmente... Igual, a lo mejor un día lo hago y te explico y te lo cuento. Entonces me lo cuentas. De hecho, la pregunta no la hago porque sí, la hago porque yo conozco mucha gente que ha estado, bueno, y practicantes de diferentes ramas del satanismo, y lo primero que hicieron en su época, cuando éramos más jóvenes y más guapos, bueno, más guapos no, pero más jóvenes sí, fue hacer invocaciones y rituales, no con sangre, ni con animales, ni no confundamos, pero sí con invocaciones y determinado tipo de rituales. Por eso se lo he preguntado, porque es la primera curiosidad que tiene alguien cuando coge determinado tipo de libros y empieza a ver que hay determinado tipo de
de recetas, entre comillas, por así decirlo, Claro. de rituales y protocolos, pues lógicamente pues te llama la curiosidad y es la mejor manera de comprobar si es cierto o no es cierto. Aunque hay cierto Pero- riesgo, lógicamente. De todas formas, Vince, con esas invocaciones, digámoslo así, ¿no se le estaría dando la razón a la Iglesia cristiana? Pregunto. Depende de No cómo... sé, yo... Depende de cómo lo miremos. Vamos a ver. Y tiene narices que lo tenga que hacer yo, que soy el de la ciencia. O sea, que aquí me estoy metiendo en un jardín Sí, contrario precisamente. contrario a lo que debería hacer, ¿no? Pero la Iglesia sostiene que básicamente los demonios y el demonio lo único que se dedica a hacer es a ganar la lucha contra Dios, es decir, hay esa dualidad de poderes y necesitan conquistar un determinado estatus, que es eliminar de la faz de la tierra la religión católica. Que no se puede porque, lógicamente, Dios es omnipresente y omnipotente, cosa que si es omnipotente y omnipresente no tenía ningún sentido que existiera una parte negativa. Pero bueno, y si existe es porque la ha creado él. Por tanto, sería igual a él. De hecho, Lucifer se supone que era el ángel más bello y el más sabio dentro del panteón católico. Y es expulsado. Y Lilith, que es la gran mujer y la gran mujer predominante, la primera mujer, la primigenia, porque es la primera Eva, que es creada igual que Adán, a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros conocemos la historia de que Dios crea a Adán y para que no esté solo crea una mujer de una costilla de Adán. Pero previamente a esto, y además es una historia que es muy antigua, mucho más antigua que el catolicismo, estaba Lilith, porque supuestamente ese Dios crea a Lilith, que es la primera mujer que está en el paraíso, y la crea a su imagen y semejanza. Y después crea un hombre a su imagen y semejanza. A partir de ahí se establecen unas normas dentro del Edén en las que Lilith no está de acuerdo y decide que ningún hombre le va a decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer y lo va a hacer ella como quiere y cuando quiera. Total, que al final la expulsan, la echan, la destierran y le dicen te vas fuera de aquí porque este no es tu sitio. Y en ese momento crea a Dios, a Eva, para que el hombre no esté solo. Lilith se va a una tierra determinada con los demonios, convive con los demonios, procrea con ellos y da rienda suelta a su sexualidad y a lo que quiera. Y a raíz de ahí es donde vienen mil historias. Pero es una historia muy bonita y yo recomiendo que la gente la conozca porque es el patrón el patrón básico del feminismo. Eso no podría haber existido nunca en la religión católica. Se dice que fue la primera mujer feminista. Claro, porque la historia está contada al revés. Es decir, si tomamos como buena la teoría de Lilith, que ahora seguramente alguien me dirá, hombre, pero es que Lilith no está en el Antiguo Testamento. Lógicamente. Pero está en otros libros. Por algo no la pusieron. Incluyendo la Torá. Quiero decir, a partir de ahí uno puede interpretarla como quiera. De hecho, en la Torá está como la ramera de Jerusalén. Porque, lógicamente, una mujer que hace lo que quiere y cuando quiere es considerada como una ramera. Lógicamente, no iba a ser considerada de otra manera. Entonces, cada uno puede querer y entender lo que quiera. Pero cuando hablamos de religiones y religiones antiguas, las religiones tienen un pensamiento mágico. Ese pensamiento mágico es curioso porque es excluyente. Te dice, tú crees en esto, pero en lo otro no creas porque no existe, porque te lo digo yo. Pero esto sí porque te lo digo yo. Entonces, una de las cosas en los 60 y 70, una de las cosas que tuvo más tirada el satanismo y la parte luciferina era precisamente que reclamaban lo que reclamaba en su momento Lilith y lo reclamaba Lucifer y lo que reclama Satán, que es el libre albedrío y el conocimiento. Porque de hecho, tanto Lilith como después Eva, su intención es coger el conocimiento, tener el conocimiento. Y es Dios el que dice, no, el conocimiento no, que el conocimiento te lo digo, que eso es cosa mía. Eso es muy, muy complicado. ¿En qué se basa la teoría de Lilith? Pregunta Jess aquí.
No entiendo qué te refieres con la teoría. Si me reformulas la pregunta, te la contestamos. ¿Alguna opinión, Guzmán? Que me lío a hablar yo y si no, el invitado eres No, tú. no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Este pensamiento sobre lo que hizo Lilith, esa rebelión ante eh, alguien que te tenga que decidir tomar todas tus decisiones, cosa que debería de ser de uno mismo. Todos estos conceptos de Lucifer quería ser como Dios, pero por ser tan... ¿Cuál es la palabra? Quería ser como... ¿Cómo se dice? Bueno, de hecho, quería. En la religión católica, Lucifer se opone a las teorías de Dios, simplemente le contesta y le dice que hay cosas que con las que está de acuerdo y otras que no está de acuerdo. Entonces se supone que solo por el hecho de opinar quiere ser como él y se está rebelando contra Dios. Y de hecho, luego, Debería ser lo más normal. cuando nos vamos después al Nuevo Testamento, que es cuando vuelve a aparecer Lucifer, como la zarza ardiendo, que es la que tienta a Jesús en el desierto, que un día que hablaremos de religiones hablaremos de que en todas las religiones ha habido un personaje que se ha ido a un desierto a pasar hambre y a rezar y ha sido tentado por el demonio, pero eso es otra historia. Eso es harina de otro costal. Pero lo tienta y le dice que no tiene ningún sentido sufrir lo que estás sufriendo porque va en contra de lo que te está vendiendo tu padre. Entonces intenta generar... en la religión católica se vende como si el demonio tentara a Jesús para engañarlo, pero lo que está intentando es decirle, oye, pon en duda lo que te dicen porque a lo mejor no te están contando la verdad. Correcto. Razónalo, porque no tiene mucho sentido. De hecho, hay una vertiente del satanismo que no tiene nada que ver con lo que escribió la Bey, que lo que dice en realidad es que Satán simplemente estaba a la derecha de Dios, es cierto, era su preferido, y él el único pecado que hizo fue precisamente hacer exactamente lo mismo que Dios, o sea, crear. Y precisamente, sí, hay una vertiente donde dice que él lo que hizo fue crear y creó, de hecho, hombres, ¿de acuerdo? Yo no estoy tan de Y por acuerdo. eso fue, Si de coges, hecho, por eso se expulsó si lo coges del cielo. todo, si Claro. coges toda la historia, no Sí. coger solo el todo por la parte, la rebelión y esta historia que tiene Lucifer con Yahvé, la tiene porque él lo único que le dice en una discusión que mantienen, teóricamente, porque todo esto es teórico absolutamente, claro. Además es una historia que es muy bonita. Esto es como Star Wars. De hecho, Star Wars está basado en Sí. Star Wars está basado en la religión católica. Solo tienes que ver la película para darte cuenta. En una discusión que tienen, él lo que le pide es la libertad de los seres humanos. Que tengan conocimiento, que puedan hacer, que puedan crear, que puedan hacer lo que quieran. Porque además, oficialmente, son hijos del mismo Dios, por lo tanto están hechos a imagen y semejanza, por lo tanto tienen los mismos derechos, pero Dios niega esos derechos y es por eso que Lucifer lo que pide reclama eso. Y entonces es cuando le dicen, si tanto te gustan los seres humanos, que es lo mismo que le dicen a Lilith, si tanto te gusta la libertad, vete de aquí. Que es un pensamiento muy democrático, por otra parte, pero vamos a dejarlo ahí. Voy a contestar al chat que dicen ¿de dónde parte y quién es Lilith? O quién reconoce a Lilith. A ver, Lilith es una historia muy antigua, de hecho es sumeria, la mitología mesopotámica básicamente, pero también la podemos encontrar en la Torá como la ramera de Jerusalén y la podemos encontrar en otras 1000 historias. En la religión católica evidentemente no aparece Lilith. De hecho, si vais a un concierto de metal o vais a un concierto más o menos oscurillo y tal, y dark, veréis que hay muchísimas chicas con camisetas de Lilith y hay mucha iconografía de Lilith, porque es uno de los... Claro, es que es una figura que ya de por sí es atractiva. No por el hecho de quien sea, sino por lo que hizo y por lo que reclama, que es el poder de la mujer con respecto a todo lo demás, porque es el poder de la creación absoluta. Muy feminista, por cierto.
La primera feminista, como bien hemos dicho Sí, sí. anteriormente, o sea, la primera feminista, Sí. y de hecho, muchas feministas precisamente les gusta mirar a Lilith y tener a Lilith como si fuera precisamente ese dios, entre comillas, ¿vale? Y por eso lo de que se presenten con camisetas de Lilith a conciertos, pero no solo a conciertos, en muchos sitios se han visto en manifestaciones, y eso es como la primera gran feminista de la historia. Yo creo en el fondo... No deja de ser, esto en realidad no deja de ser nada más que una lectura de la humanidad, o sea, a ver si me entiendes lo que quiero decir con la humanidad, o sea, es no sé cómo explicarlo, es algo humanista, es como, no sé, como una Mira, teoría humanista, en el fondo ¿vale? Y dudo, la cogen y ya está. la historia es muy sencilla de entender. Estamos en el siglo XXI, estamos en 2021. Ya no estamos en 1960, ni estamos en 1940, ni en el 36, ni muchísimo antes. La gente es mucho más inteligente, tiene más información. Ya no le puedes vender la moto de que si no bautizas a tu hijo va a tener un problema neuropsiquiátrico o se va a acabar muriendo. Que si no das el diezmo de tu sueldo a la iglesia las cosas te van a ir mal. Que si no le pones una vela a San Pancracio no vas a encontrar trabajo. Es muy complicado convencer a la gente con ese tipo de cuentos. Y eso hace que la gente busque, porque esa necesidad de conocimiento, esa necesidad que nos ha comentado Guzmán, que me gusta porque por un lado me recuerda a mí cuando yo era un crío, me hace recordar cuando yo era un crío, de esa obsesión. Yo de pequeño yo tenía una puta obsesión enfermiza por conocer, y porque yo decía, ¿por qué no tengo esa sensación interna cuando veo a un católico orar? Esa paz. ¿Por qué no la tengo yo? Si me he leído los textos sagrados, me los he leído y los he intentado razonar, ¿por qué no tengo eso, no? Y esa búsqueda de conocimiento no es algo exclusivo de Guzmán o mío, es un hecho inherente al ser humano. El ser humano necesita conocer y necesita buscar más cosas y ir siempre un poco más allá. Y al final, lo que hace la sociedad actual es eso, es buscar referentes y buscar cosas. Y la Iglesia Católica ha perdido el tren. Y la mayoría de las iglesias mundiales están perdiendo ese tren. Porque ese tren ha pasado. Porque estamos en otra posición y en otra situación mundial. Dicen y preguntan aquí en el chat una pregunta que me gusta que hagan. Ya de paso, ¿qué posición le otorga el satanismo a las mujeres? Supongo que tengo que responderla. Sí, esa es para ti. Esta es para ti. Es una pregunta muy, muy sencilla de contestar. La pregunta básicamente es, ¿en qué posición está la mujer en el satanismo, no? Uh-huh. Exactamente la misma que tiene el hombre. Son seres, simplemente cambia el género o directamente cada persona se puede sentir del género que quiera, pero ni uno tiene más derechos sobre el otro, ni uno es inferior, nada. Uh-huh. Absolutamente nada. Cada uno es ser humano. Es puro pensamiento, como anteriormente dijo Neil, si no me equivoco, uh-huh. Humanista. Es puro eso. Al menos desde mi punto de vista, que la ley lo dice como dice que el ser humano somos el peor animal de todos, cosa que es totalmente cierto, pero yo pienso más, voy hacia un pensamiento más humanista de que debemos aprovechar el máximo de nuestra humanidad, por lo cual, si todos somos humanos, ni uno tiene derechos, menos derechos que otro, y en el satanismo lo aplicamos totalmente. Si hay un satanista que dice que la mujer es inferior, por favor, ese no es satanista. Uh-huh. Ese es machista y puro y duro. Bueno, de hecho en casi todos los rituales habidos y por haber, menos en los violentos y tal, la mujer tiene una posición de preponderancia en los rituales luciferinos y satánicos, es decir, tiene una posición de igualdad. Son sacerdotisas y están consideradas, porque además, claro, es que además aquí hay que entender una cosa. Dependiendo de la corriente filosófica que tengas, una mujer es la hija de Lilith. ¿Cómo vas a maltratar a la hija de Lilith, que es la primera feminista? No tendría ningún sentido, absolutamente ningún sentido.
Guzmán, una pregunta. Al igual que en la iglesia cristiana hay curas, monjas, en el satanismo también existe una figura parecida. Sí, por lo que estoy leyendo actualmente, sí. Por lo que estoy leyendo en varios colectivos, grupos, asociaciones o... Es que no sé el nombre de etiqueta, no me lo sé. Pero tengo entendido de que sí, que hay padres o líderes o el icono que tú me estás, la De posición a hecho, que tú me estás preguntando, sí que los hay. depende mucho de la corriente filosófica. Aquí siempre hay que Claro, insistir en la corriente filosófica. Hay diferentes escuelas dentro del hay muchos satanismo. matices. Entonces, por ejemplo, hay una corriente del satanismo que es la que estaría más cercana al catolicismo, que es la que le gusta a los católicos, por así decirlo, ¿no? No les gusta, quiero decir, les hace gracia porque es el reflejo suyo, ¿no? Que es simplemente lo que hacen es hacer exactamente lo mismo que el catolicismo, pero al revés. Claro, Simplemente, si hay exactamente. una cruz invertida, si hay un altar, hay un altar, si hay un cura, va a haber una monja que dé la misa, siempre todo al revés, provocando y siempre buscando pues esa simbología que provoca, porque es la respuesta y el reflejo del espejo contrario a la religión católica. Pues evidentemente en vez de tener Cristo tienen a Baphomet, o puedes tener a lo que tú quieras ahí, cualquiera dentro del panteón satanista, que haga, porque lo que buscas en el fondo, que es una cosa que comentábamos antes con Guzmán, que es un poco la provocación al otro lado, es decir, al lado católico. De a ti te ofende que lleve una cruz invertida, pues llevaré una cruz invertida y un Baphomet. A ti te ofende que no sé qué, pues haré una misa y encima utilizaré textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero leídos en formato satanista para que te ofenda. Porque es un poco, pues eso, como reclamar esa parte, porque es reírte un poco de esa Claro, parte esa católica. parte picarona, Uh-huh. la parte burlesca, que es la, a mí lo voy a decir abiertamente, a mí me gusta mucho. Yo respeto a todo el mundo, no soy, dentro de, además, de mi posición, que vivo en una familia religiosa, Uh-huh. no me voy acercando hacia la gente diciéndole, Dios no existe, no sé qué, no. Eso lo hacen los niños, a lo mejor lo harán satanistas jóvenes que realmente se creen que lo son y no lo son realmente, o lo harán gente que no tiene dos dedos de frente, porque hay que tener un respeto. Pero con el tema de simbología, cada uno lo tiene que llevar a su estilo de vida como uno quiere. Otra cosa es que otros le afecten, por ejemplo, otra gente o mi familia me afecte mis tatuajes, le afecte mi manera de vestir o mis símbolos. Eso es otra cosa que ir provocando porque tú quieres provocar. Yo lo llevo porque es lo que yo siento, es lo que yo represento. Uh-huh. Pues además porque cada uno tiene totalmente derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Y esa parte burlona es la que a mí me gusta. Uh-huh. Y por parte estamos haciendo eso, estamos reclamando lo que realmente somos, o sea, reclamando el espacio ideológico que tenemos en esta sociedad, Uh-huh. De porque hecho, somos una minoría muy, muy pequeña. ese sarcasmo llega luego a situaciones, por ejemplo, curiosas, que es el famoso Hail Satan o Hail Satan, que no viene de un producto cinematográfico que al final acaba convirtiéndose en un saludo porque es una Sí, especie de guiño de darle la vuelta a todo. No es que estén a favor de los exterminios nazis ni mucho menos, sino que es una forma de cambiar las cosas. De todas formas, hay una cosa pensando simplemente a día de hoy, con toda la información que tenemos a nuestro alrededor, pensando en este cambio de generación que hay, como puede ser la generación de Guzmán. Claro, si uno se para a pensar y ve, por un lado, la Iglesia Católica, donde solo los curas pueden dar misa, además los curas no se pueden casar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, está prohibido aquello, está prohibido lo otro. O sea, la mujer está prácticamente relegada a ser una sirviente de los hombres, prácticamente sirviente de los hombres me refiero porque son precisamente prácticamente las monjas las que están en la Cruz Roja y todas estas cosas, más o menos. Claro, después se te viene, por otro lado, te viene una iglesia como puede ser la iglesia de Satán, donde te dicen, no, o sea, aquí la mujer está al mismo nivel que el hombre, una mujer puede dar misa exactamente igual que el hombre, aquí nosotros no te vamos a decir qué es lo que tienes que creer, sino que te vamos a dar esto para que tú leas y creas lo que quieras. Claro,
bajo ese punto de vista, lógicamente cualquier persona como tú, Guzmán, por ejemplo, o de tu generación dirá, hombre, perdona, pero es que no hay color, ¿vale? O sea, claro, si lo ponemos así, claro, ¿qué es lo que decía precisamente antes Vince, de que están perdiendo el norte? No es que estén perdiendo el norte, es que no se están adaptando a los nuevos tiempos. O sea, se tienen que adaptar. Igual que se han modificado en el pasado con los concilios, se debería de hacer otro nuevo concilio y cambiar otra vez lo que es en sí la Iglesia y adaptarse a todas las nuevas... yo ahí no te doy tanto... Pues a los tiempos en los que estamos. Yo no te doy tanto la razón. Entiendo que la religión católica se tenga que organizar como considere, pero debería hacerse una revisión completa de todos los textos y de todo lo que promueven. Estamos en la época de la ciencia y hay cosas que caen por su propio peso. Pero aparte de eso, lo que no puedes hacer es falsear. Es interpretar y traducir los textos como a ti te conviene, ¿no? Hablar, por ejemplo, de lo que tú decías, los curas, por ejemplo. Un cura no puede ser padre. Es que eso es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque el miembro principal de tu iglesia, que era Jesús, era rabino. Los rabinos, por la ley del Talmud, están obligados a estar casados y tener hijos, porque si no, no le pueden dar la opinión de a alguien cómo tiene que cuidar a su familia si no tienen ellos la suya. Están obligados a tener hijos. Por tanto, es ilógico que tú crees una religión basada en el mismo precepto y resulta que tu estrella, tu famosa estrella que es Jesucristo, que era rabino, tus curas no pueden tener hijos, no pueden estar casados. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Es una contradicción en términos. Precisamente, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, es contradictorio que tú estés predicando que el matrimonio y la concepción de hijos, y después tú, que eres quien lo estás predicando, no puedes. O sea, no tiene sentido alguno. O sea, no tiene sentido alguno, como tampoco tiene sentido que una mujer no pueda estar precisamente encima de un altar también. O sea, exceptuando la única papa que hubo hace ya muchos años y que fue un... Pero bueno. Aparte, te insisto que la religión católica lo primero que debería hacer en algún momento es asumir responsabilidades, asumir errores, asumir que la conducta que han tenido todos nunca ha sido buena. Es decir, si ellos dicen que el demonio es malo, no me quiero imaginar cómo es de verdad un demonio si ellos son así. Quiero decir, sería la leche, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es asumir esos errores que han cometido históricamente, se han eliminado religiones de todo el mundo que han acabado sincretizando la religión católica por no desaparecer, porque le obligaban a tribus de Nigeria o tribus que estaban en América a aceptar la verdad y aceptar a Cristo como Padre y Señor, cuando ellos tenían su propia religión y sus propios dioses y sus propios panteones y sus propias tradiciones. Y eso algún día, en algún momento, tendrá que pedirse perdón, disculpas y abrir la puerta, esa que tienen cerrada, de la Biblioteca Vaticana, y que saquen los libros para que todo el mundo pueda tener acceso, porque es la única biblioteca del mundo que todavía no tiene acceso informático, es decir, no puedes acceder ni presencial ni de ninguna manera, porque no te dejan. De hecho hay una teoría de la conspiración que dicen que Juan Pablo I fue asesinado, solo estuvo como papa un mes y medio, y fue asesinado precisamente porque lo que quería este papa era precisamente hacer todo esto de lo que estábamos hablando. O sea, quería pedir perdón por los hechos del pasado, quería hacer un concilio donde cambiar ciertas cosas de la Iglesia cristiana, como era, por ejemplo, pues eso, que un cura pudiera tener hijos y se pudiera casar. Y bueno, es una teoría simplemente donde dicen que precisamente por eso fue asesinado. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto. Dios ha muerto.
Y no es que, evidentemente, todos sabéis que Nietzsche no dijo esa frase en referencia a que Dios hubiera muerto literalmente, sino a los procesos que sigue la humanidad con la moralidad y estas cosas. Guzmán, algo que nos quieras comentar. Te vamos a dejar que Sí. digas lo que quieras durante 2 minutos. Antes me hiciste una pregunta, ¿Sí? antes de que me llamaran. Ah, correcto, es verdad. Que quería contestar. Que el cambio generacional que influye en el satanismo, que por lo que he ido leyendo, la gente, por ejemplo, de unos 50, 60 años, gente de mediana edad, que está metida dentro del movimiento satanista, lo lleva con mucha discreción, incluso con sus familiares, con el tema del trabajo y socialmente en general, por no sentirse discriminado o atacado o apartado sobre el pensamiento que tiene el individuo. Y por lo que he ido viendo, en cambio la parte joven, la juventud, lo llevamos más sin miedo, más libre, más sin prejuicios. Puede ser que yo creo que el cambio es cambio generacional, obviamente, porque se han crecido con unos valores y un tiempo más atrás, que es normal, que se puede entender. Y eso, que yo me alegro muchísimo, la verdad, de no tener miedo en estos tiempos, porque hay gente que cree en 1000 cosas, gente que es de 1000 maneras distintas, y nunca se debe tener miedo y ni tienes que sentirte oprimido ni nada ante los demás, ni en cualquier colectivo, ni cualquier tipo de asociación, nada. O sea, animo siempre a la gente a que sea lo que cada uno quiera. Cuestiónatelo todo, eso sí, no sigas a las masas, te lo cuestionas todo y sigue todo lo que tú quieras seguir, con respeto a los demás siempre. ¿Dónde te ves en unos años? Unos años, la verdad, yo no creo que el ser humano o que cada individuo deba estar en el mundo por existir solamente. Yo creo que hay que dejar huella. Y uno de mis grandes objetivos que tengo en la vida es dejar huella en el tema del satanismo, hacer que la gente entienda que no te tienes que sentir oprimido, aunque no sean satanistas, pero que no se sientan que deben decir que sí ante las masas o ante un panteón, como tú dices, una religión, cualquier tipo de ideología cerrada que no te anime a experimentar ni a sentir ni a adquirir nuevos conocimientos. Uno de mis propósitos es ese, es hacer que la gente conozca, entienda y sobre todo que se cuestione. Es lo que yo me gustaría mucho hacerlo. Tienes que intentar influenciar lo máximo posible y hacer que la gente despierte, que la gente va dormida, la gente está en un sueño eterno y no debe ser así, no debe ser así. Por parte sí, porque las dos deben de coincidir para existir. Pero intentar influenciar lo máximo posible. Te agradecemos mucho que hayas querido participar en el proyecto Wardenclyffe. Te lo agradecemos de verdad de todo corazón. A vosotros por invitarme. Estás invitadísimo cuando quieras a volver a contarnos cosas y a participar en cualquiera de los debates que seguramente haremos. Hemos dedicado quizá, dice Esterrada, un tiempo demasiado largo a la religión católica. Bueno, intentamos contextualizarlo todo un poco para que se pueda entender, porque en el fondo es muy difícil hacerse una fotografía, como dice Dudo en el chat, si no tenemos una parte, ¿no? Y esa parte está ahí, claro. Y es importante conocerlo y saberlo, y por eso hemos intentado dar un poco de pincelada. El tema del satanismo es muy extenso, es muy largo. El tema de Lilith también podemos entrar largo y tendido, Lucifer, Baphomet, etcétera, y todo eso, igual que rituales, y vamos a hacer más programas sobre satanismo. Ya lo dijimos que estos primeros programas de la temporada iban a ser pinceladas y conocimiento un poco por encima de los temas, y luego nos meteríamos ya en harina con otras cosas y con más detalles. Guzmán, muchísimas gracias por participar. Encantadísimos. Aquí tienes tu casa para lo que quieras. Igualmente, un placer conoceros. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por contar conmigo. Ya os pasaré el contacto del familiar mío, templario. Perfecto. Pásaselo a Jess, que es la productora, y encantados de la vida. Cuídate mucho. Un abrazo. Tendrá muchísimo que aportar. Muchísimas gracias. Perfecto. Y buenas noches. Hasta luego. Gracias a ti, Guzmán. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Pues ahí se nos iba Guzmán. Curiosa charla que hemos tenido. Sí. Es una forma diferente de verlo. También me ha hecho recordar esas cosas que a veces uno no conoce, ¿no? O no recuerda en este caso. Yo recuerdo una época en la que había mucha corriente luciferina y satanista y había multiplicidad de determinados grupos que practicaban y hacían cosas, y lo había perdido un poco de vista, y ahora al Guzmán, al contarnos, lo recordaba las diferentes vertientes, y es curioso, ¿no? La cantidad de diferentes. Esa diáspora que existe también en la religión católica, también hay una diáspora muy grande dentro del satanismo. La verdad que es cierto que la charla ha estado interesante, sobre todo porque está visto desde un punto de vista, primero, de la juventud, dicho claramente, ¿vale? De un chico joven de 24 años que tiene inquietudes y que Bueno, cuidado, que ya no es tan joven, ¿eh? Quiero decir, que tiene 24 años, ya tiene edad de gobernar, ¿eh? Puede gobernar con 24 años perfectamente, ¿eh? No, perfectamente, pero a lo que me refiero precisamente que no es... las personas de nuestra edad, a no ser que sean excesivamente abiertas, pensarían lo que todo el mundo piensa sobre el satanismo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues que una persona joven esté buscando, pues eso, se esté buscando a sí mismo a través de algo que le explique qué es lo que hace aquí, es interesante. Directamente, ¿vale? O sea, es interesante que alguien, pues eso, busque su sitio en este mundo. Y eso son inquietudes que no todos a los 24 años lo pueden tener. Bueno, hoy en día la verdad, hoy en día la gente por debajo de 25 y las nuevas generaciones, los más jóvenes, gente de 17 y 18... Uh-huh. Ya cuidado, que vienen fuerte y tienen ganas de hacer mil cosas. Nos vamos a ir con la publi, que esas son estas cosas que tiene que pasar, y tocaba ya, porque hacía rato que debería ponerla y no la había puesto. Así que vamos con la ráfaga de publi y volvemos en un minuto. Lambda Medios. ¿Estás pensando en ampliar la visibilidad de tu negocio? Lambda Medios. ¿Quieres entrar en el radio de influencia de nuevos grupos y asentar tu marca? Lambda Medios. Elige el presupuesto, la frecuencia, duración, fechas y franjas de aparición en antena y forma parte de la familia de Lambda Medios. La Bona Trama Imprenta. Si eres estudiante, imprimimos tus trabajos de final de carrera o final de grado. Si eres una empresa, tus flyers, folletos y tarjetas. Nos encontrarás en carrer Castelnou 39, en Sarriá, o llámanos al 93 204 0913. La Bona Trama Imprenta. Quality Beef. Carnicería Bonacarn, en Esparraguera. Especialidad en cortes argentinos. Pedidos al 655-560-972. Envío sin cargo. 10% de descuento nombrando a Musical Estrés. Lambda Medios. ¿Estás pensando en ampliar la visibilidad de tu negocio? Lambda Medios. ¿Quieres entrar en el radio de influencia de nuevos grupos y asentar tu marca? Lambda Medios. Elige el presupuesto, la frecuencia, duración, fechas y franjas de aparición en antena y forma parte de la familia de Lambda Medios. Mesa de mezclas, o también conocida como MDM, tu espacio de los lunes para escuchar entrevistas interesantes sobre personajes relevantes. Damos voz a personas que tienen trabajos por impulsar, nuevas propuestas, grandes proyectos o que ya lo están petando y nos caen re bien. Así que hazte un café por la tarde y no duermas nunca más, pero ponte en Twitch a escuchar a nuestra siguiente invitada o invitado. Vince Canalla y Mero Semeyers son los conductores, así que sube que ya arrancamos. Buen ditarno, bienvenidos a todos, todas y todes. Una semana más a la MDM de los lunes. Pues ahí teníamos el bloque de publi, que ha pasado rápido y fugaz prácticamente. Así que volvemos al programa y vamos a ir ya rematando, porque nos hemos alargado bastante hoy. Aunque no lo suficiente, porque la verdad es que hay mucho
mucha tela y mucha tela que cortar. Tanto a nivel antropológico como evidentemente religioso. Lógicamente, tendremos que alargar mucho más. Hemos dado, como tú decías, una pincelada, tendremos que volver sobre el tema, traer otro tipo también de invitados, aparte de que puede venir perfectamente Guzmán, pero nos hubiera faltado aquí, como hemos dicho al principio, Mero, para que nos diera otra visión, esa visión que él nos podría desde... Sí, lo que pasa es que la antropología tampoco está bien tener la visión, el matiz, el detalle o la fotografía antropológica de cómo las sociedades establecen los rangos dentro de las religiones y por contraposición y en el pensamiento mágico, el lado positivo y el lado negativo, etcétera. Y está bien, pero sí que nos gustará poder tener y contar diferentes formas de entender el satanismo y la historia en sí del satanismo, y hay expertos, incluso pues mira, podríamos tener a escritores que han escrito ensayos muy buenos sobre el satanismo, y poco a poco, y vamos a intentar conseguir hacer cosas y poder hablar de otros temas, igual que hemos estado intentando conseguir determinados contactos que al final no han salido, pero saldrán para próximos programas. Esto no deja de ser una pincelada. Y como no podemos tener a Satán ni a Lucifer en directo, que sería... Hubiera estado bien, que sería un detalle, hubiera sido un detalle, pero no se puede. Además, no sé si existe alguna corriente de pensamiento que dice que se puede hacer una invocación en internet y que aparezca, pero vamos a hacerlo aparecer de otra manera, que es en vídeo. Vamos a poner una breve historia que todo el mundo conoce sobradamente. La voy a reproducir ya mismo para que la podáis ver, y a partir de ahí ya hablamos. Vamos a ir a cambiar la pantalla, que pongamos la doble pantalla. Aquí ya estáis viendo una imagen, ya los más listos del lugar ya sabéis de qué se trata. ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud. ¿Y qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? Se descojona, se parte el culo de risa. Es un payaso. Es un sádico. Es el peor casero del mundo. ¿Y adoráis eso? ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? Todo mío, Kevin. Todo mío. Mío. Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento. ¿Alguien quiere una copa? Pues ahí teníamos... ahora se nos cuela una promo de estas nefastas. Esto suele pasar. Las conexiones con internet a veces pasa entre los anuncios estos. Además se ha colado ahí Friends, que esto es un anuncio. Dentro de... Bueno, ya los que sois más listos del lugar ya sabéis que es Pactar con el Diablo o El abogado del diablo. Tiene diferentes títulos dependiendo de la zona.
el gran Al Pacino, Keanu Reeves, un película, unas frases tremendas, como alguien dice por el chat aquí. Tiene frases buenísimas, hay un par o tres de monólogos dentro de la película que son espectaculares. Y habla un poco, pues eso, de la visión, es esa visión del demonio un poco diferente, ¿no? Más socarrona. Es ese pacto de los abogados y los... Totalmente. Y pero el hay demonio, otro demonio. Hay otro demonio que es concretamente el contrario, digámoslo así. Hay dos grandes actores, como es en este caso Al Pacino, pero también está Robert De Niro, que también interpretó a un gran Satán, como era la película de El corazón del ángel, o Corazón diabólica, o diabólico en Hispanoamérica. Lo que pasa es que es no del año tienen 1987. Esos personajes son personajes muy diluidos. Yo he elegido esta escena en concreto y esta película en concreto porque es de las pocas veces en que se pone a un demonio o a un Lucifer o un Satán, lo podemos llamar como queramos, muy parecido a lo que debería ser. Es decir, irónico, punzante. Se pone Frank Sinatra bailando, que es... No se te escucha nada, Dudu. Supongo que te has muteado. Ahora sí. Vale. Sí. Estabas hablando ahí, avísame porque no sabía si estabas hablando y no se te escuchaba. Y es no. Y es un personaje, pues eso, como muy icónico de lo que debería ser el demonio. Luego, aparte, la iconografía que utiliza la película, esa mesa, que no deja de ser un altar. Es un altar donde se va a efectuar un sacrificio, pero no de sangre. No voy a hacer spoilers, que si no, no la vamos a liar. Y dentro de toda esta historia está esa chica que aparece ahí, que es el personaje que hace de Lilith, porque no deja de ser una imagen de Lilith un poco particular. Pero estaba muy curiosa. Yo os recomiendo que si no la habéis visto, la veáis, porque como personaje, hablando de satanismo, yo creo que es una muy buena película. Lógicamente, La semilla del diablo, que comentamos la semana pasada que la vierais, es una buena película para verla. Y si tuviera que recomendar otra más, yo personalmente quizá iría por Fallen. Por Fallen, porque habla de un tipo de demonio que no es católico. Esa figura, el demonio no es una figura católica de demonio. Fallen con A, ponen aquí, Fallen, ¿vale? Sí. Que es Fallen, es una película... A mí particular... que además es una película que está muy, muy buscada, y esa banda sonora, esa canción, el Time is on my side, es como... Tienes un punto muy chulo. Yo a mí particularmente es que tengo algo especial con El corazón del ángel. Entre otras cosas porque la vi de muy jovencito, la vi con 16 añitos, y me impactó la película, tengo que reconocerlo, sobre todo fotográficamente hablando, y también por la ciudad en la que estaba representaba en este caso, la ciudad norteamericana, y me gustó mucho. Tengo que reconocer que el Satán del que hemos estado hablando hoy es más cerca, está mucho más cerca el Al Pacino que hemos puesto, que lógicamente el Robert De Niro del Corazón del Ángel, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero ahí tenéis unas cuantas películas por ver, que cualquiera de ellas os sorprenderá, eso te lo puedo asegurar. Y quien quiera abrir bien los oídos, quizá se lleve una visión un poquito distinta de lo que todos hemos tenido siempre sobre Satán, digámoslo así, en cualquiera de ellas. Ya para ir finalizando, nos pregunta cómo se llamaba en Argentina Fallen. Fallen en Argentina creo que se llamaba Poseídos. Creo que se llamaba Poseídos, si no me equivoco. Pero eso te lo estoy diciendo así de buenas a primeras. Dudu lo va a averiguar seguramente ahora. En ello estoy ahora mismo. Pero yo siempre... mi versión, ya los que ya me conocéis de Musicales 3 y de la MDM y de otros programas, ya sabéis lo que pienso. Mi opinión siempre es la misma, que investiguéis, que leáis, que busquéis conocimiento,
y cuanto más conocimiento tengáis, mejor. Hay una frase que me ha gustado mucho que ha dicho Guzmán, que es nunca te quedes con las cosas, con lo que te diga o lo que diga todo el mundo. Tú investiga, averigua. Eso es muy bueno. La necesidad de conocimiento, el buscar conocimiento, no te va a hacer ningún mal. El conocimiento en el fondo te hace libre, y libre para poder elegir. Luego ya lo que elijas o no elijas es una cuestión tuya muy personal y absolutamente intransferible. Cuando hablemos y haremos el programa especial de religiones, ya veréis que hay religiones muy variopintas y con diferentes tipos de culturas y tradiciones mezcladas, sincretizadas unas con otras. Ya lo veréis que es como muy, muy personal, insisto. Pero tiene que ser algo que a cada uno le llene y le apetezca. Y la figura de Satán no deja de ser una figura muy atractiva, iconográficamente hablando y históricamente, si partimos de la base que la historia bíblica o los libros bíblicos o los libros antiguos sumerios son ciertos, pues no deja de ser una figura histórica, entre comillas, atractiva. Atractiva por lo menos para acercarte y conocerla. Luego cada uno que crea lo que quiera. Que para eso está. ¿Averiguaste cómo se llamaba en Argentina? ¿Averiguaste la película cómo se llamaba en Sudamérica? Pues no, porque lo estoy intentando encontrar, pero no me aparece solo en inglés. Es curioso. Y no lo encuentro. Ahora te lo encuentro yo, no te preocupes. Seguro que tú tienes hasta más... bueno, es que estas cosas... Claro, ten en cuenta que tú eres más científico que yo. Entonces eso siempre es... ¿Sabes? No lo Poseídos. Lo siento mucho. Poseídos se llamaba. Poseídos, sí. Bueno. Como al final. Pues sí. Poseídos. Y está muy bien. Lo que pasa es que yo sé cómo buscarla. Por eso juego con también ventaja. Puede ser. También, por eso juego también, con ventaja yo. También puede ser. ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre la temática de la semana que viene, que ya lo hemos adelantado igualmente? Sí, de hecho vamos a ir ya resumiendo y cerrando el programa, que nos hemos alargado ya bastante, y vamos a contaros que el próximo programa del proyecto Wardenclyffe, en concreto el episodio o el programa número 7, será mitos de la antigüedad. Entramos en como se suele decir, entramos en mi territorio, lo que más me gusta a mí, la historia, y estos mitos, lógicamente, son muchos. Simplemente, como hemos dicho, va a ser tocar pinceladas. Lógicamente, después se cogerán temas de los que hablemos la semana que viene para independizarlos en un solo programa. Se hablará pues de Egipto, de la Atlántida, del continente de Mu, y de otras muchas cosas. Y creo que va a ser un programa muy interesante en este caso. Seguro. Vamos a tocar, pues eso, mitos y leyendas de manera angular. Luego, como bien dice Dudu, vamos a ir luego desarrollando temas que nos puedan interesar o que os puedan interesar a vosotros en episodios específicos y temáticos. Ahí ya iremos entrando, igual que tenemos que hacer el de las religiones. La temporada se acaba porque realmente los que nos seguís, los que seguís solamente este programa, informaros que nos quedan 3 programas. 3. El de la semana que viene, el siguiente y el último, que es el del mes de julio, y ya volvemos en septiembre. Entonces ya os iremos informando de las fechas de regreso, temáticas, etcétera. E intentaremos siempre pues acercaros temas misteriosos, paranormales, curiosos, siempre con una visión absolutamente alejada de estigmas ni de historias. Información, ciencia, las dos visiones, y luego ya elegís qué versión os gusta más, porque en el fondo el juez y la parte sois vosotros. Pues, ¿qué te parece si damos algunas peliculillas para ver esta semana y que se vayan preparando, en este caso, el programa de la semana que viene? Pues venga, muy rapidito, un resumen rapidito cinematográfico. ¿Qué podemos ver relacionado con la temática del programa? Antes hemos hablado sobre una película que habla sobre un mito y una idea que no está aceptada, lógicamente, como es la intervención de alienígenas
en ciertas culturas, como puede ser la egipcia. Si nos metemos aquí, lógicamente, la película Stargate es una muy buena película para ver, muy entretenida. Es un blockbuster americano, dicho claramente, pero muy bien hilado, además con un principio muy al estilo Indiana Jones. Y es una película que no te aburre en ningún momento, te mantiene en tensión, quieres saber todavía más, ¿de acuerdo? Y yo particularmente, esta es una de las películas que yo os voy a aconsejar. Hay otras películas, lógicamente. Si queremos hablar de mitos de la antigüedad, yo, por ejemplo, también diría, aunque está muy manida, y también que tiene que ver bastante con lo que hemos hablado hoy, como puede ser Ben-Hur, a mí particularmente es una película que me gusta bastante. Podríamos encontrar también películas como Espartaco, no deja de ser un mito, no se sabe todavía si existió o no existió, está escrito y tal, pero bueno, Espartaco también sería otra de estas películas. Estaría Atlantis, aunque sea una película animada. Hay muchas películas alrededor de la Atlántida, pero casi todas son muy malas, las cosas como son, sobre todo en los años 70, con coproducciones española, italiana, inglesas, pero bueno, coproducciones. Hay muchísimas películas que podéis ver sobre esto. Por ejemplo, hay una película, Helena de Troya, de 1956, donde se habla precisamente de todo lo que pasó en Troya. Podríamos seguir con, yo qué sé, pues con Ágora, por ejemplo. Ágora, que es una película española, bueno, una coproducción. Y también hablan precisamente de la gran biblioteca que había en Babilonia. Sí, lo que pasa es que en Babilonia, perdona. En Alejandría. Sí. Nos alejamos ya un poco del misterio, ¿no? Ya nos vamos a la historia puramente ya. Sí, lo único que pasa que... La gracia son los misterios. No, me explico lo que quería decir con todo esto. Por ejemplo, en Ágora siempre se ha hablado de la gran biblioteca de Alejandría, como hemos dicho, pero hay constancia por escrito, pero no hay ninguna constancia por ningún otro lado. Hay mucho, aunque parezca, de hecho la semana que viene traeré un artículo muy interesante. Bueno, quizá porque ardió, donde... ¿no? Eso daría muchas pistas, ¿no? El hecho de que ardiera supongo que afectó, ¿no? El que no se sepa nada. Hombre, sí, lógicamente, pero me refiero que hay una teoría que traeré la semana que viene, precisamente. No la voy a desvelar porque si no ya me fastidiamos el programa de la semana que viene. No vamos a hacer spoilers nosotros mismos de nosotros mismos. Exactamente, pero sí es verdad que hay una teoría conspiratoria alrededor de lo que pasó realmente en Alejandría y con esta gran biblioteca. Claro, todo lo que rodea a Troya se supone que en el siglo pasado, no, en el anterior, en el siglo XIX, se descubrió Troya, pero realmente se sabe que es Troya, todavía hay gente que lo duda. Si es verdad que se encontró, pues eso, una máscara, pero bueno, por eso decía lo de la parte de Troya, la parte de Egipto, lógicamente, mucha mitología alrededor de tanto de Grecia como romana, que no dejaba de ser exactamente la misma, cambiando los nombres. Pero hay muchas películas que ver, cierto es. Yo he dicho estas porque son las que a mí particularmente más me... Correcto, ahí siempre me podemos tirar de muchas. Recomienda por aquí SazGFX. Yo recomiendo la serie Lucifer. El concepto de la religión dada en la serie es muy bueno. Lucifer tiene un pensamiento puro humanista. Desterrada dice que tiene en su casa tiene toda la serie, la que se hizo después. Me gusta que os recomendéis cosas, que os recomendéis películas, que os recomendéis series, porque al final no deja de ser eso, interactuar entre nosotros y esa comunidad que tenemos aquí un poco especial, pues alimentarnos también el pensamiento que nunca está de más. Yo creo que el programa hasta aquí. Dice disculparse Guzmán, me lo imaginé, Guzmán, que eras tú. Bienvenido. Ahora ya sabemos, es que con los nicknames nunca se sabe quién es quién. Ahora ya sé que eres tú, Guzmán, no hay problema. Dicho esto, nos vamos a ir marchando por hoy. Vamos a cerrar aquí el kiosco. Como decía antiguamente, vamos a cerrar aquí la paradita. Y
La semana que viene volveremos con más cosas, con más entrevistas, con más información, con más curiosidades, con más misterio, con más ciencia y sobre todo con más ganas de saber. Querido Dudu, hermano, cuídate mucho. E igualmente, Vince, un saludo. Nos vamos.